Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Vic, gusto Buenas saludarte. noches, licenciado. Buenas noches, licenciada, un gusto. Pues, igualmente, Buenas qué bueno, noches, Lick. qué bueno verlo nuevamente. ¿Qué tal de tráfico? Complicado. Sí, me imagino. A mí me costó mucho hoy. Fíjese, ¿cómo le, cómo van con lo que hemos visto ahorita con relación a la prueba, tanto desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista legal que hemos tenido la oportunidad de ver hasta el día de ayer? ¿Tienen alguna duda con relación a eso? Cualquier duda que les genere. ¿O todo ha quedado claro? Pregunten. A mí donde me causa un poco de problema, Lick, es en las etapas que usted ha mencionado, donde cuando pregunta en qué etapa vamos en ofrecimiento de prueba, por decirle. Pero creo que tengo que leer un poco más para poder identificar esas etapas. Las etapas la ruta de la prueba que le denomino yo. Así es, Lick. Me cuesta un poquito, pero creo que tengo que leer un poco más. Sí, esto es doctrinario. Les cuento, yo, como les indicaba, yo lo comprendí de esa forma porque se me hizo más fácil. Eh, o sea, yo me visualicé esa ruta o ese camino de cómo se ofrecía la prueba y en qué momento se ofrecía la prueba. Entonces, yo lo entiendo de esa forma y por eso fue que yo les transmití esa forma de poder ver cómo se ofrece la prueba. Entonces, creo yo que la mayoría de ese camino o ruta de la prueba es ya después de la etapa intermedia, porque la obtención siempre va a ser previo al control jurisdiccional y posterior al control jurisdiccional. ¿A qué se denomina esto? Cuando se tiene, por ejemplo, en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, cuando se realiza la investigación, es la obtención. Entonces, esa prueba se obtiene y la denominación que le hemos dado en los indicios racionales y suficientes, los elementos de convicción en la etapa intermedia. Y se recuerdan que yo les dije de que entre la etapa intermedia y el debate hay un espacio en donde está el ofrecimiento. Entonces ahí se da el ofrecimiento, la admisión, esas dos partes, y lo demás ya se da en el debate, que es la incorporación, el diligenciamiento y la valoración. Entonces, en la etapa preparatoria sería la obtención. En el ofrecimiento es el ofrecimiento y la admisión. Y en el debate ya le podemos denominar la incorporación, el diligenciamiento y la denominación, ya en el debate propiamente dicho. Pero yo les voy a hacer un esquema de cómo lo comprendo yo y se los voy a pasar para que hablemos con relación a eso y para que a ustedes les quede mejor, claro, de mejor forma. Entonces, ayer estábamos viendo el anticipo de prueba. Y se recuerdan que yo les mencionaba que el anticipo de prueba era que se da antes del debate, como su nombre lo indica, es antes de, previo a. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos la declaración testimonial en Cámara Gesell, y explicamos qué era la Cámara Gesell, para qué se da la Cámara Gesell. En el ejemplo que yo les colocaba era con relación a la violencia sexual. ¿Por qué era necesario no exponer a la víctima frente al agresor? Entonces, tomando de base eso, teníamos esa, esa parte de la prueba. Pero también en el anticipo, ¿se recuerdan que habíamos hablado sobre la ley contra la delincuencia organizada?
Y en el anticipo también se da, perdón, en la ley de la delincuencia organizada también se da este anticipo de prueba. Para los que tengan su ley a la mano, vayamos a la ley de contra la delincuencia organizada y vamos al artículo 21. Todos con su ley. Vamos a ver las leyes especiales, pero en especial vamos a ver la ley contra la delincuencia organizada o la ley contra el crimen organizado. Y entonces esta ley tiene tres formas de investigar o tres formas de atacar la delincuencia organizada, y la primera, que está contenida en el artículo 21, se llama operaciones encubiertas. Y la operación encubierta va dirigida, en este caso, cuando un agente de la Policía Nacional Civil se incorpora a las filas del crimen organizado de una organización criminal y empieza a ser parte de esa organización criminal. En ese sentido, pero su función es averiguar, investigar o determinar la forma de actuar, el modus operandi de esa organización criminal para poder establecer y poder desarticularla. El objeto de esta ley es, como su nombre lo indica, contra la delincuencia organizada, porque no es lo mismo un robo aislado que, por ejemplo, sea una banda que se dedique a la trata de personas, una banda que se dedique al narcotráfico, una banda que se dedique al lavado de dinero, una banda que se dedique al terrorismo, una banda que se dedique al secuestro, que alguien que pueda robar o hurtar un teléfono celular o realizar cualquier tipo de delitos en donde solamente necesita una persona. Pero acá, en la ley de delincuencia organizada, la pluralidad de los sujetos es la característica principal. En ese sentido, en el artículo 21 tenemos las operaciones encubiertas. ¿Tienen a la mano su ley? ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Artículo 21. Yo lo leo, Lick. Por favor. Capítulo 0. Operaciones encubiertas. Artículo 21. Operaciones encubiertas. Se entenderá por operaciones encubiertas aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. En la parte de investigación. Ahí estamos bien, muchas gracias. Entonces, donde acá establece que la realizan agentes encubiertos. ¿Y quiénes son esos agentes? Son agentes de la Policía Nacional Civil que van a ser entrenados para dichas actividades. Por ejemplo, tiene que ser alguien que conozca, por ejemplo, en una pandilla del barrio 18 de la Mara Salvatrucha, tiene que conocer la jerga en que ellos se comunican, los niveles de mando que hay en cada una de esas pandillas. Entonces, tiene que tener una preparación anterior para poder ingresar a esa organización. Otro de los métodos especiales de investigación, tenemos las entregas vigiladas, artículo 35. Y ahí establece que se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como drogas, estupefacientes u otras sustancias, fentanilo, por ejemplo, materiales o objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país bajo estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en esta ley. Esto quiere decir también que ese método de investigación consiste en que un policía, un agente de la Policía Nacional Civil debidamente entrenado, capacitado para ese tipo de entregas, también se incorpora a las filas del crimen o de la organización para ser parte de esa organización, y en ese sentido, tener esa facultad para poder entregar. Se me ocurre a mí el ejemplo en que siendo parte de la organización, quienes ya son partes de ese grupo delictivo le dicen a él que vaya a entregar o que haga un traslado de droga, que lo lleve de aquí de Guatemala para San Marcos,
Entonces, él hace ese traslado o ese transporte de esa mercancía ilícita y se lo lleva a San Marcos. Entonces, él, como agente de la Policía Nacional Civil, tiene que individualizar quién se la entrega, cuáles son los controles o puestos de registro para que esta droga pase libre por toda la ruta y la vaya a entregar a la frontera con México, que sería Tecumán, Malacatán o cualquiera de los municipios que están en la ribera fronteriza. Entonces, en ese sentido, también es un método de investigación dentro del crimen organizado. Así también tenemos el siguiente método de investigación, que se llama la interceptación telefónica y otros medios de comunicación, lo que es conocido como las escuchas telefónicas en el lenguaje coloquial, o para las personas que no, en este caso, que no estudian o no están versados en la ciencia del derecho. Pero nosotros, como estudiantes de derecho, le denominamos interceptaciones telefónicas. Y en ese sentido, las interceptaciones telefónicas o escuchas telefónicas o aquellos teléfonos pinchados, así como les denomina los delincuentes o la persona que realiza actos ilícitos, que su teléfono está pinchado. Entonces, todos esos tres métodos de investigación lo realizan agentes de la Policía Nacional Civil. ¿A qué quiero llegar a esto? Pregunta que le van a hacer a ustedes cuando se estén examinando del privado en fase pública. Los tres métodos de investigación especial contenidos en la Ley contra el Crimen Organizado, ¿cómo se establece o cómo se transforma o cómo se traduce esa investigación a un medio de prueba? Entonces ustedes, atendiendo a lo que estamos aprendiendo en este curso, le van a explicar a su terna examinadora que este es un método especial de investigación que lo realizan agentes de la Policía Nacional Civil y que es una prueba en contra de los integrantes de una organización criminal. Y se traduce, se reproduce o se perfecciona esa prueba a través de informes que emiten cada uno de los agentes de la Policía Nacional Civil, lo cual se convierte en una prueba documental que se va a dilucidar o se va a presentar, se va a incorporar y se va a diligenciar en el debate oral y público. ¿Cómo hacemos, en este caso, los agentes encubiertos? La ley establece quiénes son los agentes encubiertos y deben de ser agentes de la Policía Nacional Civil, donde se les puede cambiar de identidad para que no sean descubiertos por esa organización criminal. Pero ellos, al tener su información, vienen, la procesan y la emiten y signan un informe en donde está contenido esa operación encubierta que ellos hicieron, en donde individualiza a cada uno de los integrantes de esa organización criminal a través de un informe. Ya ingresa o establece todo lo que él hizo y lo materializa en un informe, ¿ya? Tipo un dictamen, pero en este caso sería un informe de investigación realizado por un agente de la Policía Nacional Civil de nombre X. El siguiente sería la entrega vigilada. De la misma forma, el ejemplo que les ponía, que recibe la droga acá en Guatemala, realiza todo el transporte a través de la ruta al Pacífico y la entrega en una zona fronteriza de San Marcos. ¿Cómo se materializa esa prueba? A través de un informe o a través de video, de la forma más expedita o la vía más expedita donde sea más viable, más eficiente, más fácil de poder comprobar esa prueba que él está adquiriendo o está investigando. Y las escuchas telefónicas se realiza a través de informes, cadena de custodia informes con su cadena de custodia con discos debidamente embalados. ¿Por qué discos? Porque van a grabar todas esas conversaciones en un formato digital para poderlo reproducir en el debate oral y público y establecer, y posteriormente, antes de ese debate, hacer un cotejo de voz en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, en donde también se establece que efectivamente, se establece que la persona que está hablando y que hace una negociación, que planifica un hecho delictivo,
que recibe o amenazan o recibe dinero o cualquier situación en la que ustedes se puedan imaginar, tienen que establecer o a través de un dictamen de comparación de voz o un examen o el dictamen fonético. Entonces, a lo que quiero llegar acá es que esos métodos de investigación que están contenidos en la ley contra la delincuencia organizada se materializa a través de informes o medios de reproducción digital. Pero en este caso, cuando no son agentes de la Policía Nacional Civil, que es la regla general, hay una excepción. Y esa excepción, en la primera clase que vimos en su momento, en este curso, alguien mencionó sobre la colaboración eficaz. Vayámonos al artículo 90 de la ley contra el crimen organizado. Alguien que me haga favor de leerlo, por favor. Buenas noches, Lick. Hola, Derecho penal criminal. Ajá. La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros del grupo delictivo organizado, podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. Ok, entonces, cuando en este caso no es un agente de la Policía Nacional Civil, en una operación encubierta, en una entrega vigilada y la interceptación de llamadas, lo puede hacer un colaborador eficaz. ¿En qué se traduce la colaboración eficaz? En que una persona que es del crimen organizado, en este caso, le dice al Ministerio Público que quiere colaborar con la investigación por X o Y razón. Entonces, para poder ser colaborador, uno de los requisitos es que no puede ser un superior jerárquico dentro de la organización, sino que tiene que ser un mando medio o un mando bajo, o una persona que no tenga una dirección en la organización criminal. Entonces, este personaje de colaborador eficaz, que ustedes lo han escuchado durante mucho tiempo en la televisión, en ejemplos en la universidad, este señor que se llama colaborador eficaz va a relatar va a delatar a toda la organización, indicando cuál es la función de cada uno de ellos. E indicamos que es una banda contra de personas, contra el narcotráfico, banda que se dedica al narcotráfico, al lavado de dinero, al terrorismo. Entonces, esta persona tiene que ser una persona que no sea ni mando medio, que no sea mando alto, sino que tiene que ser mando medio o mando bajo. Pero, ¿y cómo se va a materializar esa prueba? A través de un anticipo de prueba. ¿Y dónde tenemos regulado nosotros el anticipo de prueba? Artículo 317. Así es. Y siguen las reglas de todo el Código Procesal Penal. Entonces, nosotros, cuando ustedes vieron Derecho Procesal Penal 2 y Derecho Penal 2 y Penal 3, en donde establece los delitos, la parte especial del Código Penal, vieron o conocieron las leyes penales especiales, en donde está el código, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra el terrorismo, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, ley contra el lavado de dinero, ley contra la narcoactividad, ley de armas, el Código de Salud, la ley de migración, en donde existen el Código Tributario, el Código de Salud, en donde existen delitos que están fuera del Código Penal. Pero esos delitos que están contenidos en esas leyes especiales siempre siguen la regla que está contenida en el Código Procesal Penal. Sea el delito que sea, siempre va a tener como base principal para su aplicación, para su ejecución, el Código Procesal Penal.
¿Se recuerdan ustedes al principio del curso cuando dijimos que era el derecho sustantivo? Que es la letra muerta que está contenida acá en todas las leyes sustantivas, Código Penal y todas las leyes que les acabo de mencionar. Pero ¿quién le da vida a esa ley? El derecho adjetivo. ¿Qué significa el derecho adjetivo? Es aquella o es la ley procesal de cada materia en las ramas del derecho. Entonces, el Código Procesal Penal establece la forma en que se va o se le va a dar vida a esas leyes o a estos tipos penales que están contenidos en las leyes, en el Código Penal y leyes especiales. Y asimismo también, y el ejemplo, y quería hacer énfasis en la ley contra la delincuencia organizada, ¿por qué? Porque en ese tipo de delitos que están contenidos en esa ley, cuando una persona, un agente o el colaborador eficaz va a relatar lo que él sabe con relación a la comisión del delito, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Tiene que solicitar un anticipo de prueba y en el caso sea una banda muy peligrosa y este tema por su vida, se puede acoger a la ley, ¿cómo se llama la ley que les indiqué, que hizo un favor el compañero de subirla? Se llama la Ley de Protección a Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia. En otras palabras, la Ley de Protección de Testigos. Entonces, esta ley, ustedes como abogados defensores, definitivamente la aplicación de esas normas la hace el Ministerio Público cuando propone a sus testigos. Pero ustedes, la función como abogados defensores o la defensa técnica de un sindicado, tienen que velar porque todo sea apegado a derecho o esté de conformidad, o todas las acciones realizadas por el Ministerio Público estén de conformidad con la ley. ¿Han escuchado ustedes las noticias últimamente en donde persona X fue beneficiado con la figura de colaborador eficaz en procesos o en contra de funcionarios públicos con relación a la corrupción? Y ahora después de lo que saben ustedes, y están tratando de desvanecer o declarar ilegal esa colaboración eficaz que realizó cierta persona. Entonces, en este caso, ustedes como abogados defensores deben de velar de que ese convenio de colaboración eficaz se esté conforme a la ley o conforme a derecho. Selvin, contame, ¿cuál es tu duda? Licenciado, muy buenas noches. Solo una duda con respecto a lo que acaba de mencionar de que, digamos, por decir, el Código Penal sería el derecho sustantivo, el Código Procesal Penal es el adjetivo. Pero en el caso de la ley contra la delincuencia organizada, ¿en cuál de las dos entraría? Siempre sigue siendo derecho sustantivo, porque únicamente nos enmarca o nos dice qué es lo que se puede hacer, qué delitos están contenidos en la ley contra la delincuencia organizada, la asociación ilícita. Veámoslo acá. Gracias, Lick. Vamos a ver. Ahorita les digo. Vean el artículo del artículo 4 en adelante. Y ahí nos establece qué tipos penales están contenidos en esta ley. Está la asociación ilícita, está la asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero en el territorio nacional, obstrucción a la justicia, exacciones intimidatorias, que es el delito de extorsión a tránsito, el famoso delito que cometen los mareros en contra del transporte público, obstrucción extorsiva de tránsito, la extorsión, y las agravantes especiales y penas accesorias. Esto es el derecho sustantivo. ¿Dónde le vamos a dar vida? A través del derecho adjetivo. ¿Y dónde está regulado? ¿Qué es el derecho adjetivo? Por eso les decía, es el Código Procesal Penal. Por eso les decía que aquí vamos
nos regresamos a la clase de Derecho, Introducción al Derecho 1 y 2, en donde nos explican las diferentes ramas del derecho y sus diferentes acepciones. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se materializa este método especial de investigación? ¿Cómo se obtiene esa prueba? A través de entregas vigiladas, a través de agentes encubiertos, a través de interceptación de llamadas telefónicas u otros dispositivos electrónicos. ¿Quién lo hace? Un agente de la Policía Nacional debidamente entrenado para tal cosa, o un colaborador eficaz, en el cual va a relatar las acciones de cada uno de los integrantes de esa organización criminal. Algo muy importante, lo regulado en las entregas vigiladas y los agentes encubiertos es un derecho vigente, pero no es positivo. ¿Qué es derecho positivo? Introducción al Derecho 1 y 2. ¿A qué se le denomina derecho positivo? El derecho que se cumple. ¿Perdón? Al derecho que se cumple. ¿Y el derecho que se cumple? Yo creía que el derecho positivo es una ley que está vigente, ¿verdad? Ajá. Vean. Sería una ley que está vigente, pero no se aplica. Excelente, así es. No se puede aplicar. Y en este caso, por eso quería hacer énfasis en esa ley, en este caso, las entregas vigiladas y los agentes encubiertos es un derecho vigente, pero no positivo, porque todavía no se ha podido por parte del Ministerio Público, por parte del Ministerio de Gobernación, realizar el entrenamiento, la capacitación o la especialización de los agentes que van a hacer esa actividad, porque lo deja a discreción, no por orden de juez, sino que a discreción del Ministerio Público, en este caso quien dirige la investigación, para que el Ministerio de Gobernación, o sea, la Dirección General de la Policía Nacional, tenga esa facultad de poder capacitar a los agentes. Entonces, en este caso, esos tres métodos de investigación que ya explicamos, únicamente se aplica la interceptación de llamadas telefónicas o las escuchas telefónicas. No así los dos anteriores, las entregas y los agentes encubiertos. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Todo bien, Lick, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Emanuel, ¿estás por ahí? Así es, Lick. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso vamos atendiendo a que ya vimos cómo el Código Procesal Penal establece o regula lo relacionado a la prueba. Ya vimos también un poco de doctrina, entonces ahora vamos a ver un poco de práctica. ¿Serías tan amable de compartir el documento que te envié, por favor? Y acá, ahora lo comparto. Acá, esto le vamos a denominar una guía, o se le denomina, no tiene nombre legal, pero es una guía que se utiliza para el ofrecimiento de prueba. Entonces, la ruta o el camino de la prueba. Primero es la obtención. ¿Cómo la obtuvimos? A través de la investigación. En el caso de la ley contra la delincuencia organizada, por esos tres elementos o tres figuras o instituciones que ya leímos. Ya la obtuvimos. Ahora, y eso fue en la etapa preparatoria. Ahora la vamos a ofrecer. ¿Cómo se ofrece? Artículo 343. Vayámonos al artículo 343 del Código Procesal Penal.
Y ahí dice, al tercer día de haberse... Si gusta, se lo leo, Lick. Buenas noches. Por Artículo 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Ajá, sigamos. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. Ahí está. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vean. Dice que el tercer día, después de dictado el auto de apertura a juicio, se realizará el ofrecimiento de prueba. En ese sentido, el Ministerio Público o la Defensa, el ofrecimiento dentro del sistema penal procesal acusatorio que nosotros empleamos, utilizamos en el derecho penal, es eminentemente oral. Todo se hace a viva voz, todo se solicita de forma oral ante el juez de primera instancia, el tribunal que controla la investigación o que dilucida el debate oral y público. No dice o no establece específicamente de que el ofrecimiento de prueba debe ser por escrito, pero en la práctica se realiza de una forma ordenada, porque imagínense llevar 20 elementos de prueba, no nos vamos a recordar de los 20 elementos y se nos puede escapar alguno. Entonces se hace una guía con relación a los elementos que nosotros vamos a ofrecer para que sean dilucidados o que sean diligenciados allá en el debate oral y público. Entonces, en este artículo 343, ¿se recuerdan que yo les decía de que al momento de dictar de la etapa intermedia, ahí se dictaba el auto de apertura a juicio, se terminaba, era como podríamos decir se me ocurre decirles, como un abismo, en donde termina la etapa intermedia y dictan el auto de apertura a juicio y dice, se van a debate oral y público. Pero antes del debate oral y público, se termina ese abismo, y en ese espacio entre la etapa intermedia y el debate oral y público, existe el artículo 343, en donde queda en medio de esas dos etapas procesales. Y esa etapa procesal es a lo que le denominamos, o está regulado en el artículo 343. Y ahí lo que nos leyó el compañero indica cómo se va a ofrecer la prueba. Y al tenor del 343, nosotros hacemos una guía de ofrecimiento de prueba. Entonces, ¿qué vamos a solicitar en ese ofrecimiento de prueba? Indicamos, en este caso el Ministerio Público, ustedes ahorita tomen el papel de agentes fiscales o auxiliares fiscales, en donde están acusando al señor que aparece ahí, que se llama Juan Alberto Pérez de los Palotes. Y ustedes identifican el número de expediente ministerial y el número de causa judicial para que esta guía le quede al tribunal de sentencia y sepa cuál es la prueba que ustedes ofrecieron y la prueba que fue admitida, porque esa prueba en ese momento es la que vamos a dilucidar, vamos a diligenciar y vamos a incorporar y se va a valorar allá en el debate oral y público. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta este momento? Necesito dudas. Solo una pregunta, licenciado. Tomando en cuenta de que, digamos, en esta etapa de ofrecimiento de la prueba, el juez contralor de la investigación, él es el que va a admitir la prueba y va a calificar si alguna prueba es abundante, y él va a aceptar las pruebas pertinentes. Entonces, en ese caso, si no aceptar una prueba que pues la defensa considera que es esencial, o el ministerio o el mismo Ministerio Público, eso se podría usar un recurso para poder
en el debate que esa prueba sí se pueda reproducir o se pueda presentar. Sí, claro, efectivamente, la ley no establece, en la práctica se da mucho esto, por ejemplo, no aceptan el anticipo de prueba porque la defensa aduce algún vicio y la defensa convence al juez de que no se ha aceptado ese anticipo de prueba y no lo acepta. Pero para usted, que es el fiscal, y usted va a probar su tesis acusatoria, en ese momento de la historia no le aceptan esa prueba, usted tiene la facultad de interponer la acción constitucional de amparo derivado a que está vulnerando el derecho al debido proceso, defensa 251 de la Constitución, todo lo que usted pueda argumentar con relación a la no aprobación o no aceptación de esa prueba. En este caso, la vía o la acción que usted puede hacer es interponer una acción de amparo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, como no hay dudas, sigamos. Entonces, en ese momento de la historia, nosotros estamos ofreciendo la prueba y ya identificamos el tribunal que está. Ya vieron, entonces vengo yo y le digo, el Ministerio Público a través del suscrito agente fiscal de la Fiscalía tal, con base en lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal, respetuosamente comparezco ante usted a ofrecer los medios de prueba que deberá ser incorporados, una estación o parada de la prueba, diligenciados, otra estación, y reproducidos. ¿Y cuándo va a pedir usted la valoración? Al final del debate oral y público. Usted está solicitando que ahorita se acepten para esta actividad o esta acción dentro del debate oral y público que se instruirá en contra de Juan Alberto Pérez de los Palotes por el delito de trata de personas. Para el efecto propongo los siguientes medios de prueba. Y como el artículo 343 establece, para el efecto se considerará la parte acusada que proponga su medio de prueba individualizando a cada uno de ellos. ¿Se recuerdan cuando yo les mencioné que había, cuando la prueba es abundante, de que 10 testigos van a ir a hablar de que él es una persona de buenas costumbres y de buenos modales y van a ir a contar lo mismo? Eso se convierte en una prueba abundante. Entonces lo que nosotros queremos es únicamente un testigo que nos va a decir lo que él verdaderamente sabe y lo vamos a individualizar. Vean. Entonces aquí, en la prueba testimonial ofrecemos a Renecito La Infiesta y lo individualizamos. Quien se identifica con el documento personal de identificación, número, tal. Extendido por el RENAP, quien comparecerá al debate oral y público en calidad de testigo y agente investigador. ¿Para qué voy a proponer yo un agente de la Policía Nacional Civil que sea investigador? Porque él fue el que investigó y emitió un informe con relación a la investigación que él realizó con relación al hecho delictivo que se está investigando. Entonces, y le digo de que es un agente de la Policía Nacional Civil y declaradas circunstancias de tiempo, modo y lugar, es la imputación, que le constan con relación a la investigación realizada por los hechos denunciados y los informes que él indicó o hizo, emitió y signó, ahí está debidamente, para ser entregados al Ministerio Público. Entonces, yo voy a llevar a ese investigador porque él tiene conocimiento del hecho. Después, proponemos a Marco Antonio Solís. ¿Lo conocen? Él también es agente de la Policía Nacional Civil y lo identificamos y él que va a ir a hablar en el debate oral y público. Él va a ir a indicar como agente captor y declarará sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le constan en relación a la aprehensión del sindicado y demás circunstancias. Entonces ya llevo 2 testigos que me van a servir. Uno, que es el que investigó, y el otro, el que capturó. La otra hoja, por favor. Entonces vamos con el tercer testigo.
Entonces el tercer testigo dice declaración testimonial de Rosa Salvaje Monzón Castro. La identificamos y su documento es extendido por el RENAP y comparecerá al debate oral y público en calidad de testigo y declarará circunstancias de tiempo, modo y lugar que le constan con relación a la víctima y la sindicada. Esto quiere decir que esta testigo conocía a la víctima y conocía a la sindicada y posiblemente nos dé información si efectivamente la sindicada explotaba sexualmente a la víctima. Ya tenemos 3 testigos. Después viene Wilfrido Vargas. ¿Y qué dice Wilfrido Vargas? Lo identificamos y va a comparecer en su calidad de investigador, pero miren de dónde es él. Él es investigador de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, es DICRI, y declarará también esas circunstancias que él sabe sobre la investigación realizada, los informes emitidos con relación a las personas o la diligencia de recorrido, transporte y traslado. Él tiene otra información que la gente de la Policía Nacional Civil no tiene y me va a servir a mí para seguir armando ese caso. El siguiente, tenemos, ¿cuántos testigos llevamos? Vamos a ver, Wilfrido Vargas. Después de Wilfrido Vargas vienen la licenciada Marimar del Barrio. Marimar del Barrio, ¿qué nos va a llegar a ayudar al debate? En el debate dice que va a comparecer en calidad de testigo y psicóloga, y declarará sobre las circunstancias, nuevamente, que le constan sobre los estudios psicológicos que fueron practicados a la víctima. ¿Para qué queremos a la psicóloga? El Ministerio Público le pidió, por medio de un oficio, a la psicóloga que examinara a la víctima para ver si ella tenía, pero psicóloga, no perito, únicamente psicóloga, que trabaja para el Ministerio Público y que le hizo una entrevista a la víctima y le realizó pruebas con relación a su estado emocional, las secuelas y la afectación psicológica. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para establecer si las acciones que hizo la sindicada en contra de la víctima le afectaron. ¿Cuántos testigos llevo? Policía. La Policía Nacional Civil que investigó, Policía Nacional Civil que aprendió o hizo la aprehensión, la psicóloga, el investigador DICRI porque fue a tomar fotografías y hizo un informe, la otra persona que conocía a la víctima y conocía a la sindicata. Ya llevo 5 testigos. Veamos el 6 que va a llegar a decir María Mercedes, pobre millonaria. Doña María Mercedes, la licenciada, dice que también la identificamos y va a comparecer en calidad de testigo y trabajadora social, es donde declarará circunstancias de tiempo, modo y lugar y el estudio socioeconómico practicado a la víctima. ¿Para qué nos va a servir ese estudio socioeconómico? Para determinar la necesidad o la vulnerabilidad con relación al ámbito social o su entorno social en donde la víctima era una, digámoslo de esta forma, era una presa fácil para la sindicada, en donde optó y le fue muy fácil poderla someter a ese clima de violencia con relación a la explotación sexual. Ya llevo 6 testigos. ¿Será que es abundante? Pregunto y que alguien me responda. ¿Es abundante esta prueba o cada una de ellas es pertinente a lo que yo le quiero demostrar al juez? Un voluntario. Yo creería que es pertinente, licenciado. ¿Cree usted que esos 6 testigos me van a servir a mí en la construcción de ese hecho? Yo creería que sí. Así es, muy bien, muchas gracias. Sigamos. Entonces, llevamos 6 testigos. La siguiente hoja, Emanuel, por favor. Bueno, entonces, ahí ya terminamos con 6 testigos. Una pregunta, disculpe. ¿Qué manda? Como usted dice, ¿verdad? Estos 6 testigos me van a servir a mí. Cuando usted dice a mí, ¿se está refiriendo a qué persona? A mí, Ministerio Público. Se recuerda que empezamos con
que yo, Ministerio Público, propongo los medios de prueba. Ya, entonces usted dice, ¿verdad? A mí como Ministerio Público sí me van a servir. Esa es la observación. Ajá, así es. Ah, ya, gracias, Lick. Una pregunta. Después dice que ya terminé con la prueba testimonial. Ahora tenemos la prueba documental. ¿Cómo inicia? Y la prueba documental, como su nombre lo indica, son los documentos que se van a ofrecer para que sean diligenciados por su exhibición, por su lectura. Y vamos a proponer la denuncia de la PGN, donde PGN rescató a la víctima y posteriormente se interpuso la denuncia por parte del juez de niñez. Aquí empieza la historia en donde se tiene la noticia criminal y empieza la investigación del Ministerio Público y a estructurar el caso. Después dice que tenemos un acta ministerial de allanamiento. ¿Para qué? ¿Se recuerdan qué es lo que hacemos en el allanamiento? Ir a buscar indicios que puedan servir para la investigación. Y aquí dice, acta ministerial de fecha tal que consta de diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Fuimos a allanar, fuimos a inspeccionar, registramos y secuestramos. ¿Qué secuestramos? Indicios que nos puedan servir. Puede ser el teléfono celular de la víctima, el teléfono celular de la sindicada, en donde vamos a hacer un cotejo de llamadas telefónicas. Ahí tenemos ya que consta que fuimos a allanar la casa. Después dice que tenemos un informe de investigación de fecha tal, que se identifica con el número tal, que fue emitido o signado por el agente investigador de la PNC, René Lainfiesta. ¿Se recuerda de René Lainfiesta? ¿En dónde lo ofrecimos? Como testigo. ¿Y como testigo de dónde? Se recuerda que pues, ya llevamos propuestos 6 testigos. Y Renécito Lainfiesta lo habíamos propuesto como agente investigador. ¿Por qué lo propusimos a él como agente investigador? Porque él emitió este informe de investigación en donde constan las diligencias, valga la redundancia, de investigación que realizó. Y en este caso, va a ir a informarle al juez de que él investigó y todo lo que investigó está plasmado en ese documento. Es por eso que tiene que tener relación un testigo con un documento con el testigo. La otra hoja, por favor. Ahí estamos, gracias. Después dice que tenemos un documento 5 y es un informe de fecha tal que se identifica que está asignado por Wilfrido Vargas. ¿Se recuerdan que también habíamos propuesto a Wilfrido Vargas? ¿Y por qué lo propusimos a él? Porque él emitió un informe de investigación, pero ahora ya no es Policía Nacional Civil, sino que él es DICRI. Y este DICRI tomó fotografías, hizo una planimetría, hizo un esquema, hizo una búsqueda satelital. Entonces, para eso necesitamos que vaya a ratificar o que nos informe cómo hizo esa investigación y por qué emitió ese informe. Posteriormente también hay otro de Wilfrido Vargas. También hay otro informe de la Policía Nacional Civil, que fue un señor que lo propusimos allá arriba. Un informe de investigación en donde establece más investigación, que fue otra persona, pero aquí tiene una ampliación de investigación. Entonces, primero investigó y encontró más información, pero ya había emitido un informe. Entonces, aquí lo está ampliando. Y este también nos va a servir para el esclarecimiento de los hechos. La siguiente hoja, por favor, Manuel.
¿Quién es el sindicado? Entonces acá, vean el informe 10. Dice que es un informe de investigación de fecha 17 de octubre, identificado con el número tal, signado por Wilfrido Vargas. ¿Y qué hizo? Un informe de resultados de las diligencias de allanamiento. Él también nos va a informar qué pasó en ese allanamiento, qué fotos tomó, qué encontró, quiénes se llegaron, qué información dio la sindicada o alguien que estuviera adentro, si había vestigios de la víctima en la casa de la sindicada, por ejemplo, si es explotación sexual, a mí se me ocurre investigar si no había ropa de la víctima en la casa de la sindicada, que me va a servir para decir al juez, mire, señor juez, efectivamente la sindicada o la responsable de ese tipo penal tenía ropa provocativa de la víctima en donde la vestía para que fuera explotada sexualmente y venderla a personas de sexo masculino. Entonces, todo eso que encontró Wilfrido Vargas, técnico de DICRI, me va a servir a mí, y entonces le voy a preguntar yo a él qué fue lo que él vio y que está contenido en el informe. Y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve? Vean la prueba número 12. Certificación de nacimiento a nombre de Nina, víctima de paz. ¿Y ella quién es? La víctima. Pero como era menor de edad, la certificación de nacimiento nos va a servir para establecer el nombre completo de la víctima, cómo está registrada y, en este caso, la edad, y para determinar la edad de la misma. ¿Cómo lo ofrece el Ministerio Público? Certificación de nacimiento a nombre de Nina, víctima de paz, documento con el cual se identifica fehacientemente a la agraviada o víctima y determina la edad de la misma. ¿Por qué? Porque era menor de edad. Y aquí estamos dilucidando, ventilando un proceso en contra de la sindicada por el delito de trata de personas. ¿Para qué queremos la certificación de nacimiento de la sindicada? Para individualizarla fehacientemente. Y en este caso el sindicado se llama Juan Alberto Pérez de los Palotes. Y podemos ver, ese es su DPI, para ver cuántos años tiene. Si fuera menor de edad, también tenemos el certificado de nacimiento, porque recuérdense que los menores de edad son inimputables. Entonces, imagínense que él haya explotado a la víctima, pero era menor de edad. Entonces, ya no lo puede investigar una fiscalía ordinaria, sino que la tiene que investigar la fiscalía de menores en conflicto con la ley penal. ¿Se recuerdan que propusimos a la psicóloga? ¿Pero para qué la propusimos? Porque ella emitió un informe en el número 15 y dice, la psicóloga de la fiscalía, que contiene la realización de evaluación psicológica de la unidad integral a la víctima de la fiscalía a la menor agraviada víctima de paz. Entonces, ahí está el informe o todas las pruebas que ella hizo para determinar la afectación emocional o el daño psicológico que tiene con relación a los hechos. Y la licenciada de Trabajo Social, que también emitió un informe, entonces por eso lo estamos proponiendo. Vean la prueba número 18, el formulario de cadena de custodia. En este caso, la cadena de custodia nos sirvió para secuestrar el teléfono de la víctima y secuestrar el teléfono de la sindicada. Pero lo vamos a hacer y lo vamos a conservar de una forma adecuada. ¿Se recuerdan dónde marcamos eso en el Código Procesal Penal? El fundamento del embalaje. Entonces aquí lo materializamos. Aquí viene y le da vida a ese embalaje. Entonces ya llevamos prueba testimonial y prueba documental. Ahora vamos con la prueba pericial o peritajes. Y aquí determinamos que es un dictamen pericial de fecha tal que se identifica con tal, signado por doctora Corazón del Águila, médica y cirujana. ¿Qué hizo ella? Y es del INASIF, y ella hizo... ¿Podrías pasar la siguiente hoja, por favor? Y ella hizo un reconocimiento que contiene el reconocimiento médico legal que se le practicó a la menor agraviada y determinó las lesiones que presentaba al momento de la denuncia.
imagínense que haya sido víctima de violencia sexual, ella efectivamente determinó cuánto tiempo tenía de haber sido lesionada la víctima en sus órganos genitales, paragenitales o extragenitales, con relación al delito que se persigue. Pero vean quién firma ese dictamen, la doctora Corazón del Águila. Entonces, pero ahí estamos proponiendo el documento como tal, ese dictamen. Pero el dictamen no se va a explicar solito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ofrecer la siguiente hoja, por favor, Manuel. Ahí está bien. Bueno, me pasé. Aquí vamos en la anterior. Aquí, ahí está bien. Aquí vamos a proponer al perito. ¿Por qué? Porque ya propusimos el peritaje. Ahora vamos a proponer el perito, era lo que les explicaba el día de ayer, para que nos explique el dictamen que él emitió. Y la doctora Corazón del Águila, médica y cirujana, que se identifica con y comparecerá al debate en su calidad de perito en medicina y el título que ella tiene y donde desempeña su lugar, en sus funciones. ¿Y a qué va a comparecer? Vean, a ratificar, porque está completo el dictamen, que es casi perfecto, ampliar porque le falta algo a ese peritaje, o modificar, en este caso que tal vez se haya equivocado con relación a algún dato. El dictamen de fecha tal, y identificamos el dictamen que ya ofrecimos allá arriba. Y asimismo también, la siguiente hoja, por favor. La prueba material. ¿Qué es la prueba material? Vean, ¿cómo lo ofrece el Ministerio Público? Disco DVD que contiene declaración testimonial de la menor Nina, víctima. La siguiente hoja. No, quizá. Prueba material. Disco DVD, ¿se recuerdan del disco? Que contiene la declaración testimonial de la menor Nina, víctima de paz, en calidad de anticipo de prueba realizado en cámara GESEL, en la que narra de forma detallada las circunstancias de tiempo, el modo y el lugar de los agravios de los cuales fue víctima por parte del sindicado, el que se debe de incorporar al debate oral y público y diligenciar por medio de su reproducción. ¿Por qué? Porque ahí vamos a reproducir el disco y vamos a escuchar lo que la víctima dijo antes del debate, en un anticipo de prueba que fue realizado en la etapa preparatoria. Y posteriormente un teléfono celular que fue secuestrado a la sindicada, para ver esas comunicaciones que hay entre la sindicada y la agraviada. Entonces aquí tenemos nuestro ofrecimiento de prueba. La siguiente hoja, Manuel, por favor. Y el fundamento de derecho está contenido: ofrecimiento de prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Artículo 343, que ya lo leímos, y las peticiones. ¿Qué le pedimos? Que acepte toda la prueba, que acepte el memorial y todo lo que está contenido ahí. La fecha y la firma del agente fiscal o auxiliar fiscal que realizó la investigación o que realizó el ofrecimiento de prueba. Yo solo tengo duda aquí en ese fundamento de derecho. ¿Es necesario aclararle al juez al tercer día de declarar la apertura a juicio? No sé, no lo veo tan... Perdón, no te escuché bien o no te entendí bien la pregunta. Aquí donde usted colocó fundamento de derecho, ofrecimiento de prueba, al tercer día de declarar la apertura a prueba a juicio se llevará a cabo la audiencia. ¿Es necesario recordarle al juez eso? Pues es una formalidad, o ya es una costumbre que se tiene con relación a la elaboración de memoriales, poner el fundamento de derecho, pero hay un principio que se llama jura
Yuri no Uri. Ya lo sabe. El juez ya conoce el derecho. Entonces no es necesario. A eso me refería exactamente, porque prácticamente aquí le estamos diciendo que él no conoce el derecho. Claro, es un formalismo que ya es costumbre en la práctica o en la actividad forense de la práctica tribunalicia. Sí, porque de algunos memoriales que yo he leído, he tenido el gusto de leer, por lo regular en el fundamento de derecho no se escribe eso. Sí, como no hay una forma legal para hacerlo. Gracias, Lick. Ok. Y entonces aquí terminamos nuestro ofrecimiento de prueba. Entonces, esa prueba, todos esos testigos, cuando ya nos convocan al debate, alquilamos un bus, subimos todos los testigos al bus, nos vamos Ministerio Público, nos vamos al tribunal, hacemos el desfile de testigos que digan todo lo que tienen que saber, les preguntamos, los examinamos, llevamos todos los documentos, se los enseñamos al juez, los leemos, llevamos nuestros peritajes, se los enseñamos, los leemos, llegamos a los peritos, los examinamos con relación a su peritaje, llevamos la prueba material y la exhibimos. Y después le decimos al señor juez de que en las conclusiones de nuestro debate ya indicamos lo que ustedes ya saben con relación a las conclusiones de un debate, en donde le hacen saber al juez de que ustedes como Ministerio Público están convencidos que se probó la responsabilidad y culpabilidad del sindicado en el debate oral y público. Y con eso piden una sentencia de carácter condenatoria. Diego, contame. Gracias, Lick. Perdone, ¿esta guía la va a compartir? Sí, se la voy a mandar ahí al correo. Gracias, Lick, muy amable. Al chat. Excelente, gracias. Bueno, entonces con esto, aquí ya se materializa. A mí me gustaría ver lo que va después de esta fase, lo que le manda a responder el juez después. Bueno. La resolución del juez. Bueno, la resolución del juez en este caso es, ahora yo ya me quito el tacuche de BMP y me pongo el de juez. Y le digo yo, como juez ahorita, efectivamente el Ministerio Público presenta todos esos elementos de prueba, los cuales servirán para dilucidar la situación jurídica del sindicato, los cuales son necesarios, son pertinentes, fueron obtenidos de forma legal, no es abundante y tampoco, y es pertinente, por lo que se acepta la totalidad de la prueba para que sea diligenciada en el debate oral y público. Entonces me acepta toda la prueba y esa es la resolución. Pero también, antes de que resuelva, también la defensa pública, o la defensa técnica del sindicato también presenta sus medios de prueba. Puede presentar testigos y puede presentar lo mismo que yo presenté aquí, pero como defensa, tratando de desvirtuar mi tesis acusatoria. Él va a presentar su tesis de defensa. Y entonces ya cuando el juez tiene los dos ofrecimientos, ya resuelve. Se acepta la totalidad de la prueba del Ministerio Público y se acepta la totalidad de la prueba de la defensa pública, o la defensa técnica, perdón. Y entonces ya en el debate yo llevo a toda mi gente y la defensa lleva a toda su gente. Y ahí ya se nace o se le da vida al principio de contradictorio. Uno dice esto, el otro dice esto, y ahí se va dilucidando el debate. Todo es en oralidad. Ahí es donde todo lo que uno redacta también lo puede utilizar la contraparte. Redacta, en ese caso... Todo lo que usted escribió en el memorial, a la hora que sea en el debate oral, cualquier testigo lo puede utilizar la otra parte. Claro, porque hay ya cuando la prueba ya está en el debate, no es del Ministerio Público y no es de la defensa, sino que es la mancomunidad de la prueba, es de el debate. Entonces, yo posiblemente lleve a Marco Antonio Solís, que es un agente de la PNC,
pero tal vez le va a servir, derivado del interrogatorio que le va a hacer la defensa, tal vez le sirva más a la defensa que a mí como Ministerio Público, ¿ya? La defensa se vuelve común, perdón, la prueba se vuelve común. Por eso uno antes de llevar a un testigo debe ver los pros y los contras para a la hora de que le pregunten en ambas partes. Claro. Hacer un estudio más efectivo del que pudiera hacer el Ministerio Público. Claro, o sea, la prueba ya no es del Ministerio Público, la prueba es del debate. Lick, tengo una pregunta. ¿Por qué en el escrito se pone después de cada prueba, por ejemplo, pericial, material, aceptada, sí, no? Porque digamos este escrito se lo presenta el MP al juez. Entonces el juez va a determinar cuáles son las pruebas, pero ya al tener el escrito en sus manos. Entonces, ¿por qué se pone esa aceptada, sí, no? Perdón. Esa es una técnica que utiliza el Ministerio Público. A mí se me ocurre pensar de que lo pone porque, por ejemplo, tal vez al testigo Renecito La Infiesta sí lo acepta, entonces el Ministerio Público para llevar su orden le pone sí lo aceptó. Al otro testigo, Marco Antonio Solís, tal vez no lo aceptó por abundante, entonces el Ministerio Público le pone no lo aceptó. Entonces ya sabe usted cuál es la que lleva y cuál es la que no lleva, la que aceptaron o no aceptaron. ¿Eso se hace en el momento que el MP está leyendo esta petición? Porque... No, cuando el juez resuelve. Cuando usted la ofrece... Ese escrito está en manos del juez. Entonces, podríamos decir que la copia que le queda al MP es cuando pone sí, no. Ajá, exacto. Entonces, ya, el juez... Por eso... Es lo que es algo muy claro, por favor, y anótenlo o pónganlo en sus anotaciones. El escrito o ese memorial de ofrecimiento no es obligatorio, es simplemente una guía para todos los procesales. No es obligatorio. Entonces el juez dice, esta sí, y usted obviamente como Ministerio Público también está tomando nota o está poniendo atención de cuál acepta y cuál no. Entonces, me imagino que en ese momento de la historia o ese espacio que tiene ahí en sí, ¿no? Es para un control del Ministerio Público. Ahí estamos. Gracias, Rick. Entonces, ya casi llegamos al debate oral y público para ver la valoración. Como un principio, uno de los principios que inspiran el proceso penal es el principio de preclusión. Antes de precluir esta etapa que estamos viendo hoy, que fue el ofrecimiento de prueba, ¿tienen alguna duda? María, Fernanda, cuenten. Buenas noches, licenciado. Disculpe, digamos si en este momento que usted ofrece la prueba, el juez dice esta no, pero para mí es muy importante y creo que es crucial para el caso. Yo podría como solicitar un amparo para que posteriormente fuese aceptada, y mi duda es como si va a dar tiempo a que ese amparo sea resuelto y me digan siempre sí aplica, sea antes de que inicie el debate, porque si no mal recuerdo, después de que hay apertura de juicio son 10 días para que sea el debate, algo así, recuerdo. Claro. Entonces, usted como Ministerio Público, digamos, usted como encargada de la persecución penal, solicita en su amparo de que tenga efectos suspensivos hasta que se resuelva la aceptación o no de ese elemento de prueba que usted ofreció y que no fue aceptado. Porque no tiene sentido de que usted interponga el amparo y en 10 días ya se va a llevar el debate. Entonces, no tendría sentido la acción. Entonces le dice al juez o a la sala que por favor nos espere para que tenga efectos suspensivos hasta que resuelvan ese amparo y determinar si aceptan o no. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo creo que esto queda algo claro. Tal vez sería el siguiente tema que traería preguntas para lo que usted escribió aquí. Muy bien, me parece excelente.
Y con relación a la ley contra la delincuencia organizada, ¿alguna pregunta? Ninguna, Lick, gracias. A mí, Bueno. a mí lo que no me quedó muy claro con esta ley es de que con esa nueva ley de aceptación de cargos, que ahora cualquiera quiere evadir, por ejemplo, lavado de dinero, acepta los cargos, queda menos de 5 años, ya tiene acceso a una detención domiciliaria y todo eso. Eso es lo que no mucho me queda claro. ¿Por qué? Porque hay elementos que contradicen la Constitución. Sí, en este caso ya ingresamos a hablar de derecho procesal penal. La ley contra la delincuencia organizada establece, como su nombre lo indica, una organización en donde tienen que haber 3 o más personas. 3. Pero acá únicamente cabe la colaboración eficaz, ¿ya? Y que solo puede ser aplicada a los mandos medios o bajos. Pero hay casos aislados en donde el lavado de dinero solo lo hizo una persona. Y esa persona puede solicitar el beneficio de la aceptación de cargos para la reducción de la pena. Esto quiere decir de que si está dentro de la delincuencia organizada, y si usted lee el artículo 2, establece un listado de delitos en los cuales la ley contra la delincuencia organizada los establece. O sea, dónde se puede o qué regula esa ley de delincuencia organizada, a qué delitos aplica. Entonces, en este caso, cuando es una estructura, podría ser aplicado, pero si es una persona que hizo esas acciones aisladamente de la organización, pero la organización ya es una asociación ilícita, y en la asociación ilícita, si no soy mal, leámoslo, no cabe la ley de aceptación de cargos. Sí, porque aquí dice en el inciso E de los contenidos de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, lavado de dinero y otros activos. Esa fue la duda que a mí me entró a la hora que leí la ley. Sí, así es. Solamente, Eric, gracias, feliz noche. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces como queda claro y no hay dudas, muchas gracias por su atención, les deseo una buena noche, disculpe que nos hayamos pasado 15 minutos, los veo mañana, primero Dios. Damaris levantó la mano. Ay, sí, disculpe, que es que apenas estoy entrando a mi casa y no le podía hacer la pregunta. Yo tengo una duda, cuando el colaborador eficaz, tengo entendido que es colaborador porque es parte de la banda, ¿verdad? Y es lo que lo hace eficaz. En ese caso, a la hora de hacer pues, todas las pruebas y se les va a dar las penalizaciones, la penalización del colaborador, ¿cómo queda? ¿Es juzgado igual o porque colaboró, se le reduce una pena o...? No. Eso está regulado, ahorita le digo. Artículo 92, beneficios por colaboración eficaz. Y ahí le establece las reglas para los beneficios que puede aplicar el colaborador eficaz. Un criterio de oportunidad, una suspensión condicional en el debate oral y público antes de dictar sentencia, sobreseimiento, la rebaja de penas a 2/3 partes, la libertad condicional y libertad controlada que se encuentra cumpliendo condena. Entonces, esos son los beneficios que adquiere la colaboración eficaz, pero como su nombre lo indica, que la información que le brinde el colaborador al Ministerio Público debe de ser eficaz, que verdaderamente funcione o que convenza al juez de que los integrantes de esa organización criminal también sí cometían las acciones y gracias a la declaración de él fueron condenados a muchos años de prisión, lo que está regulado en la ley. Entonces, los beneficios están regulados en el artículo que enumeramos
Y ahí es donde se aplica esos beneficios. Si funciona esa información, se le aplica esos beneficios. Por eso se le llama derecho penal premial. Es un premio al que le dan a aquella persona que brinda esa información para desarticular y que no se sigan cometiendo, no se sigan vulnerando bienes jurídicos tutelados. Muy amable, gracias. Bueno, entonces los veo mañana, compañeros. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Eric. Gracias.